Gracias, Señor, por tu presencia, papá. Gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra, Señor, pensamiento, Padre. Habla a través de mi vida, Señor. Me entrego, Señor, solamente quiero ser instrumento en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús. Llevo cautivo todo pensamiento de obediencia de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio, Señor, a mi yo. Renuncio, Señor, a todo pensamiento humano, Padre. En el nombre de Jesús, que sea solamente lo que tú quieres hablar en esta noche, Señor. Habla, Señor, primeramente a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Los saludo con la paz de Dios en esta noche. Quiero compartirle una palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. Lo leemos. Dice la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuántos son llamados en esta noche? ¿Cuántos dicen, Señor, tú me llamaste? Amén. Somos llamados por Él. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse los músicos si quieren, pueden tomar su asiento. ¿Sabe que yo quería compartirle en esta noche lo que el Señor estaba ministrando en mi vida? Dice su palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Cuánto sabe que esta palabra es una palabra muy conocida? Que la mayoría de los que quizás compartimos la palabra la decimos. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero sabe que meditaba en esta palabra y todas las cosas, ¿no? Dice que todos nos ayudan a bien. Aún los problemas, las dificultades, aún los procesos, cada cosa que nosotros podemos pasar en nuestra vida, en nuestro caminar, todo nos ayuda bien, dice la palabra. Y sabe que yo analizaba esta palabra y pensaba muchas veces es difícil poder entenderla, que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque hay cosas que muchas veces nos pasan y no las podemos procesar o no las podemos entender. Quizás en el momento son cosas dolorosas, son cosas que no es fácil pasarlas, que cada uno de nosotros tiene diferentes situaciones en la vida, ¿sí? Y que quizás no todos vamos a entender al otro, porque quizás no somos procesados por lo mismo o no pasamos por las mismas situaciones, ¿sí? Y yo trataba de pensar en esto y trataba de pensar en esta palabra, ¿no? Y en los conflictos que muchas veces uno vive. Y cuando viene esta palabra, todas las cosas te ayudan a bien, que es tan difícil muchas veces entenderlo. Pero podía ver la vida del apóstol Pablo. Cuando él caía en las cárceles, cuando él era llevado preso, cuando era azotado, cuando era encarcelado, ¿sí? Cuando él estaba encadenado, el apóstol Pablo, él iba y predicaba la palabra, predicaba el evangelio, había lugares, había iglesia en todos los lugares donde el Señor, donde el Espíritu Santo lo enviaba, él iba. Y muchas veces sabiendo que quizás él iba a ser azotado, sabiendo que quizás iba a haber persecución en aquellos lugares, pero saben que podía ver que él lo hacía igual. Y cuando él estaba cumpliendo, ¿no?, este llamamiento que Dios le hizo, este llamado a poder predicar la palabra, a poder llevar el evangelio, a poder abrir iglesias, ¿sí?, a poder que se conozca lo que Cristo había hecho por cada uno de nosotros, por cada uno de los que estuvieron y vivieron en ese tiempo. Sabe que el apóstol Pablo caía en cárceles. Y yo me ponía a meditar en la vida del apóstol Pablo, digo, qué tremendo, porque él nunca renegaba de esto.
nunca renegaba de lo que le acontecía en ese momento. Y sabe que yo podía ver que él siempre sacaba el lado bueno de todo lo que le sucedía. Él estaba en la cárcel y él lo hacía que eso funcione de alguna manera para poder cumplir el llamamiento de lo que Dios lo había llamado. Él lo que quería hacer era predicar el Evangelio, que se conozca por todos los lugares, hasta el infinito de la tierra, que se conozca la palabra de Dios. Y cuando él caía en la cárcel, él no decía, no comenzaba a renegar. Yo podía ver que el apóstol Pablo no era un hombre que comenzaba a renegar y decía, pero al final, Señor, si tú me mandaste a predicar la palabra, ahora estoy azotado, ahora estoy ensangrentado, ahora estoy con cadena, ahora estoy en cárceles, esto ya se terminó para mí, lo que tú me llamaste a hacer acá se terminó porque no puedo. ¿Sabe que él decía, aunque yo esté preso con cadena, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está encadenada? Y sabe que yo podía ver el lado bueno que él le buscaba a lo que él estaba pasando en ese momento, ¿sí? Imagínese usted en ese tiempo y póngase un minuto en los zapatos de este varón, de este hombre de Dios. Estando allí, quizás yo me imaginaba, quizás tirado, quizás allí ni siquiera una pared revocada, ni siquiera piso, nada, solamente allí un lugar, ¿sí? Y cadenas y atado y quizás ensangrentado porque le pegaban, lo azotaban, y él allí escribía. ¿Sabe que la mayoría de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento, de las cartas del apóstol Pablo, son cartas que él escribió cuando estaba él preso, cuando él estaba allí encadenado, cuando él estaba en su peor momento? Y yo digo que es tremendo porque sabe que la revelación de Dios venía a su vida, ¿sí? Y él desde allí se ocupaba de la iglesia. Él desde allí escribía cada carta, le escribía a Timoteo, le escribía a Tito, le escribía a cada iglesia que él había fundado, que él había levantado. Y le decían, manéjense de esta manera, levántense, no, le decía, a Tito le hablaba a él y le decía que pudiera activar el don de Dios que había en él, a Timoteo, perdón. Y yo me imaginaba la vida de este varón, ¿sí? Que uno puede decir en su peor momento, en el peor momento porque él estaba en cárcel, pero yo veía cómo él sacaba lo bueno de todo lo malo que le sucedía. ¿Sabe que él, en un momento, cuando estaba siendo llevado para ser juzgado, dice la palabra que él iba en una nave, en un barco, y que por muchos días dice que hubo gran tormenta en el mar, ¿sí? Hubo una tormenta muy grande, que el barco se iba de acá para allá, no sabían lo que iba a pasar, dice que él iba con muchos presos allí, con capitanes también, que lo estaban llevando a él. Y dice que no sabía lo que iba a acontecer, y por varios días esta tormenta, ¿no? Y yo me ponía a imaginarme en este varón, digo, qué tremendo todo lo que él tenía que pasar, todo lo que él pasaba. Y sabe que dice la palabra que este barco después se terminó rompiendo y ellos quedaron allí a la deriva en una isla, y podía ver, ¿no?, de tantos días de sufrimiento, de hambre, porque dice que ellos tenían hambre, que ya estaban a punto de desfallecer, a punto de morir algunos. Y pasando todas estas cosas, el apóstol Pablo, yo podía ver cómo él tomaba de eso malo que le estaba aconteciendo para seguir haciendo la voluntad de Dios que lo había mandado. Dice la palabra que cuando ellos llegan a la orilla de esta isla, ¿sí?, él estaba allí, dice que él estaba juntando un poco de leña para poder hacer un fuego, y una serpiente lo picó. Y allí en ese lugar había personas que le decían los naturales, personas que no habían recibido la palabra aún, personas que no conocían de Cristo. Y dice que le pica a él una serpiente, que era una serpiente muy venenosa. Y dice que esta gente estaba esperando que él se muriera en segundos. Y cuando esto no aconteció, cuando Pablo no falleció, no se murió por causa del veneno de esta serpiente, dice que esto decían, este es un Dios,
porque esta serpiente no le hizo nada. Y dice que Pablo como que los retó y le dijo, no digan que soy un Dios. Y sabe que eso malo que le aconteció a él lo usó para poder hacerlo recibir de Dios, para predicarle la palabra. Aún siendo llevado este varón a ser juzgado, aún siendo llevado para que él fuera a caer adentro de una cárcel. Yo decía, qué tremendo. Y sabe que podía reflejar muchas veces, ¿no? Digo qué tremendo, porque si uno se pone a indagar, esto es solamente 2 testimonios de lo que pudo haber pasado Pablo. Pasó por muchas cosas, pasó por muchos años de cárcel. Y en cada año y en cada tiempo que él estaba en cárcel, ¿sí? Él predicaba la palabra, él escribía texto, él no dejaba su iglesia sin palabra, ¿sí? Él enviaba cartas. Incluso enviaba y manejaba desde allí, le decía a sus discípulos o a la gente, a sus diáconos, a la gente que él había levantado, la iglesia que él tenía establecida. Le decía, manéjense de esta forma, así. Me enteré de tal cosa, pero manéjenlo de esta manera. Me enteré de otra cosa, llegó a mis oídos que pasó esto y esto en la iglesia, pero háganlo de esta forma hasta que yo vaya. Y yo veía la vida de este varón y digo, qué tremendo como él, ¿no? Todas las cosas le ayudaban a bien. Por eso la palabra que él escribía, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y yo analizaba, digo, Señor, qué tremendo, porque si yo me ponía un segundo en los zapatos de él, terminaría llorando, terminaría renegando, terminaría diciéndole, pero Señor, si me mandaste a predicar, Señor, si me mandaste a llevar tu palabra, y mira esto, se me enfrentan, y mira aquello, Señor, pero no, yo no quiero saber más nada, porque al final, Padre, ¿cuántos de nosotros somos así? Yo me ponía a meditar y reflejaba mi vida, ¿no? Que muchas veces fui de esa manera. Y Dios me hablaba a mi vida, digo, si tuviéramos que estar en los zapatos de Pablo, muchos no le llegamos ni a los talones. Muchos no somos capaces de soportar ciertas cosas que nos acontecen, ¿no? Cosas quizás en nuestro diario vivir, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? En lo de Dios, en las áreas que uno puede decir. Porque si, como dice el pastor siempre, si yo le preguntara a usted, ¿está pasando por alguna situación? ¿Tiene algún problema sin resolver? ¿Hay algo que le preocupa? Cada uno de nosotros vamos a decir, sí, tengo algo que me preocupa. Hay una cuenta que todavía no la puedo pagar. Hay algo que me está preocupando. Tengo mi hijo que todavía no puede salir de las drogas. Yo puedo decir, tengo mi hermano que todavía no puede salir de las adicciones. ¿Cuántas cosas que podemos decir nosotros que tenemos, que nos pasan, que nos acontecen y que muchas veces esas cosas nos quieren hacer volver atrás, porque saben que nosotros miramos que todo lo que nos pasa es malo. Y yo podía ver y me ponía a reflexionar en mi vida y yo decía, Señor, y si yo todo lo que me acontece empiezo a buscar el lado bueno como lo hacía el apóstol Pablo, no solamente como lo hacía el apóstol Pablo, como lo hacía Jesús. ¿Sabe que veía la vida de Jesús? Que todo lo que él le pasaba alrededor, él sabía que era para que el cumplimiento de la palabra pudiera llegar ese momento de cumplimiento. Porque yo veía y me ponía quizás en sus zapatos por un segundo, ¿qué hubiera hecho yo? Todo lo que le estoy contando yo decía, ¿qué hubiera hecho yo? Y uno se conoce como es y sabe, hubiera hecho esto, hubiera dejado todo, hubiera llorado, me hubiera vuelto para atrás. Eso era lo que yo decía, porque me escudriño y digo, Señor, hay cosas que quizás uno se acostumbra a no soportar ciertas cosas y somos llamados a poder cumplir el propósito al cual Dios nos llamó. ¿Sabe que Jesús, cuando Judas lo entregó, sabe que él estaba sabiendo que Judas lo iba a entregar? Y yo meditaba y digo, si hubiera sido yo, hubiera dicho, Padre, al final me traicionó. El que yo le di el poder de poder llevar el dinero del ministerio.
el que más confianza le di, el que tenía el dinero de todo lo que nosotros recaudábamos para poder ayudar a la gente. Al final este me traicionó, al final este me dañó. Me ponía en los zapatos que hubiera dicho yo, porque sabe que muchas veces quizá uno se maneja por los sentimientos y puede actuar de esta manera, pero Jesús no. Incluso Jesús lo saludó, incluso Jesús sabía que esto lo iba a ayudar a bien. Jesús estaba sabiendo. Es como que Jesús dijo, esto me ayuda bien. Que me entregue Judas me está ayudando para bien. Todas las cosas, lo que somos llamados, nos ayudan para bien. Todas las cosas que nos suceden nos dejan una enseñanza. Si nosotros comenzamos a entresacar y decimos, bueno Señor, de lo que me está pasando en este tiempo, yo puedo entresacar que esto es bueno. Que lo malo que me está aconteciendo puedo hacer de esta forma, para que sea esto de bendición, para que este problema y esta situación en mi vida sea para un crecimiento y no para un retraso. Sabe que en estos días nos pasaban cosas de lo cotidiano, ¿no? Y yo meditaba toda esta semana y trataba de sacar todo lo malo que nos acontecía. Yo buscaba lo bueno. Retenía lo bueno de todo lo malo que nos estaba aconteciendo y desechaba lo malo. Y usted no sabe lo confortable, lo reconfortable que es poder hacer esto. Ser una persona más positiva en lo que nos está pasando. Una persona que diga, Señor, esto lo tomo para un crecimiento, lo tomo para algo bueno, para seguir adelante, no por una derrota. Y quizás cosas sencillas, pero Dios me ministraba, ¿sí? Luego me llevó más profundo a poder ver la vida del apóstol Pablo, a poder ver lo que acontecía con Jesús. Cuando Lázaro murió, por ejemplo, un gran dolor para la gente, un gran dolor para las hermanas, llorando, Lázaro murió. ¿Qué podemos sacar bueno de eso? En ese momento quizás ellas nada bueno podían sacar, pero sabe que cuando Lázaro, el Señor lo resucitó, era para que la gloria de Dios sea vista, era para que el poder de Dios sea manifestado. Y yo me puse a analizar y meditaba, Señor, en cosas que quizás me han pasado en mi pasado, en mi niñez, y yo decía, ¿qué puedo decir? Y trataba de buscarle a Dios, de decir, Señor, no todas las cosas, porque yo le trataba de decir al Señor, no todas las cosas nos ayudan a bien. Y sabe que buscaba cosas así como para retrucarle, como quien dice a Dios, ¿no? Tremendo. Y yo decía, ¿qué puedo sacar de bueno, por ejemplo, de la separación de mis padres? Y sabe que Dios me hacía reflexionar, por ejemplo, de la separación de mis padres, que ellos se separaron cuando nosotros éramos adolescentes, cuando mis hermanos eran más chicos. Y sabe que yo lo bueno que puedo sacar de esa situación tan fea o tan mala, que yo hoy no quiero eso para mi vida. Eso es lo bueno que yo puedo rescatar de algo malo. Que yo le digo a mi esposo, sabes que yo nunca me quiero separar. No quiero acarrear con esa cadena. Yo quiero cortar esa cadena. Yo no quiero que nuestros hijos pasen por lo que nosotros pasamos, de padres separados. Y luego le comenzaba a buscar, Señor, ¿qué puedo sacar bueno de esto? Y sabe que si yo ponía el punto que le ponía a Dios, por más malo que sea, Dios me daba una respuesta. Esto es lo bueno que vos podés sacar. Esto es lo que vos podés aprender. Y de esto, Señor, esto. Y Dios me revelaba con cosas que me han pasado en mi vida, con cosas que me vienen pasando en esta semana. Y cosas que quizás van a venir y yo digo, Señor, tengo que comenzar a ver las cosas diferentes, porque ni siquiera se alcanza una pequeñez de lo que vivía el apóstol Pablo, de lo que vivía Jesús, de la persecución que ellos vivían, por querer hacer el propósito de Dios, por querer cumplir el propósito de Dios.
Yo creo que cada uno de nosotros queremos cumplir el propósito de Dios que tiene con nuestras vidas. Pero sabe que hay cosas que se nos van a levantar. Sabe que hay problemas que muchas veces van a venir a nuestras vidas. Procesos que nosotros tenemos que pasarlo. Y sabe que cuanto más nosotros tardamos en entender qué es lo que Dios quiere hacer, cuando nosotros más no lo entendemos, estamos ahí y seguimos siendo procesados porque Dios quiere tratar con áreas de nuestra vida. Sabe que yo siempre le digo a mi esposo, ¿por qué siempre es como que nosotros, el Señor nos trata en esta área? Hay una área que siempre parece que el enemigo viene ahí y viene, y el Señor me hacía entender. Mire, el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, solamente 40 días. Ellos tenían que cruzar y ellos tenían que pasar. Pero por causa de que ellos cerraron su mente, por causa de que ellos eran de dura cerviz, por causa de que ellos había cosas que no querían entender, ¿sí? O le costaba entender, porque muchas veces pasa eso, nos cuesta entender, nos cuesta reconocer. ¿A cuánto le ha pasado? Me dice, no, pero para mí yo tengo la razón. Y quizás no lo hace de malo. Quizás no lo hacemos de malo, de orgulloso, sino que uno se planta y dice, yo tengo la razón. Y yo le digo a mi esposo, si en esta área muchas veces somos procesados es porque hay algo que no estamos entendiendo. Hay algo que no estamos captando. Porque nosotros tenemos que ser procesados y seguir escalonando. Hay cosas que se nos van a levantar en nuestra vida. Eso va a ser así, porque la palabra lo dice. No es que uno le está tirando malas, no es que uno le dice, no, te va a ir mal, no. Obviamente que tenemos la victoria en Dios. ¿Sí? Pero dice la palabra, ¿sí? Cuando el Señor le habló a Pedro y le dijo, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandear. Pero descuida, porque yo estoy orando, estoy intercediendo por ti para que tu fe no merme. Hay cosas que nosotros la vamos a tener que pasar. Dios va a estar con nosotros, sí, pero nosotros vamos a hacer lo que tenemos que entender ciertas cosas. Somos nosotros los que tenemos que entender, ¿sí? Escudriñarnos y decirle al Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar de esto? De todo lo que a nosotros nos acontece, de todo problema, de toda situación. Nosotros tenemos que aprender, y lo digo para mí primeramente, porque Dios me habló a mi vida. Yo tengo que aprender a sacar lo bueno de Dios que hay en ese problema, lo bueno de Dios que hay en esa situación, lo bueno de lo que Dios permitió que pasemos por eso. Si Dios permitió que pasemos por tal o por cual cosa, es porque hay algo en nuestra vida que Dios quiere mejorar, que Dios quiere cambiar, que Dios quiere escalonar en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que ir creciendo cada día, ¿sí? Y ser dependientes totalmente de Él. Podía ver esto, qué tremendo, del apóstol Pablo. Cómo él se manejaba, cómo él era. Digo, qué tremendo siervo de Dios. Qué tremenda cosa que él vivió. Y aún así, no se dejaba caer. Aún así, él seguía adelante. Aún así, el Señor Jesús con todo lo que le pasaba. ¿Sí? Yo también pensaba cuando hubo esta gran tormenta en el medio del mar, ¿sí? Cuando estaba esta tormenta y estaban los discípulos allí, y dice que ellos comenzaron a clamar, y cuando Jesús venía, y ellos dijeron, es un fantasma, y venía Jesús y le dijo a Pedro que viniera y que caminara. Entonces yo podía ver que la tormenta primero muchas veces va a venir a nuestras vidas, pero es porque Dios está queriendo encender algo en nosotros, activar algo. Porque en Pedro pudo activar una fe que dijo, voy Señor, mándame, yo voy a ir. Pero primero estaba la tormenta, primero tuvo que haber una tormenta, primero hubo una tormenta allí que ellos comenzaron a desesperarse, no sabían qué iba a pasar. Y luego aparece Jesús allí y le dice, ven, camina. Es algo tremendo, porque quizás si
nosotros pensamos en ese momento, ¿qué haríamos? Imagínense en el medio del mar, en el medio de la nada, que se desata una tormenta y que usted dice, acá es o nos salvamos o morimos. O sea, no hay otra cosa. O viene Cristo a salvarnos, nos rescata porque no hay otra cosa. En el medio de la nada, en el medio de la tormenta, y Cristo allí diciéndole, ven, camina sobre las aguas. Tuvo que haber una tormenta para que Pedro se pueda activar, para que Pedro pueda caminar por las aguas. Y muchas veces en nuestras vidas acontecen estas cosas. ¿Sabe que cuando nosotros somos presionados es porque Dios está queriendo algo más de nosotros? Y sabe que lo podía entender con algo tan sencillo, porque con mi mamá y mi hermana emprendimos nuevamente a vender supremas, pollo, cosas de pollería con mi mamá y mi hermana, y sabe que compramos 3 cajones de pollo y comenzamos a publicar. Y cuando comenzamos a publicar, la gente empezó a pedir y a pedir. Y sabe que nos quedamos más o menos como a las 2 de la tarde, cierra el que nos vende a nosotros, el que nos abastece, digamos. Y cuestión que la gente empezó a pedir el primer día y nosotros nos quedamos sin más pollo, no teníamos más pollo. Y sabe que empezamos a renegar y a mi hermana justo se le rompe la moto ese día. Y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y dijimos, no puede ser que justo hoy que emprendemos nosotros nos pasan estas cosas. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos pollo. Y empezamos a renegar. Y sabe que agarramos la bicicleta y nos fuimos a repartir. Un calor ese día que emprendimos. Y Dios me ministraba con esto. Porque yo dije, Señor, todas estas cosas que nos acontecen, todas estas cosas que nos pasan. Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué va? Le digo, ¿sabes por qué nos faltó el pollo hoy? Porque nosotros estamos para más. Esto es lo que entendí de parte de Dios. Porque si hoy la gente nos pidió esto y nosotros no teníamos, nosotros tenemos que entender que tenemos que comprar no 3, 4 o 5. ¿Sí? Y cuando Dios ¿sí? te presiona, porque nosotros estábamos presionadas, dijimos, ¿ahora qué hacemos? No le queríamos decir no a la gente. No le queríamos decir, no, nos quedamos sin pollo el primer día que nosotros arrancábamos. Entonces Dios me enseñó algo. Cuando estamos presionados, cuando las cosas se te hacen como más difíciles, es porque Dios quiere algo más de vos. Yo entendía al Señor, yo le decía a mi mamá, esto quiere decir que nosotros estamos para vender más. Esto no es malo, saquemos lo bueno de lo malo que hoy nos aconteció. Saquemos lo bueno. Y saben que otra cosa buena se le rompe, o sea, era malo que se le haya roto la moto a mi hermana. Pero saben que nosotros nos activamos con mi esposo y dijimos, bueno, hasta que ella la haga arreglar vamos a tener que sacar la nuestra. La nuestra nos habían llevado hace como 2 semanas atrás, nos habían llevado los inspectores, que también para nosotros era algo malo. Pero ¿saben por qué le cuento esto? Porque Dios me habló a través de esta situación. Quizás algo sencillo para usted, pero era algo que a nosotros nos aprisionaba. Teníamos que juntar una cierta cantidad de plata que nosotros decíamos no la vamos a poder juntar, porque nunca la pudimos juntar. Y sabe que entendía que Dios me estaba queriendo hacer saber que sí iba a poder, caminar, que sí iba a poder caminar por las aguas. Y saben que pudimos sacar el vehículo, nuestra moto, que a nosotros nos sirve para trabajar, ¿sí? Y yo salí feliz de ese lugar, porque el Señor preparó todo, de una cantidad que nosotros decíamos no va a salir, nos bajaron mucho menos. Incluso mi esposo pudo sacar su carnet, pudimos sacar la moto. Y yo decía, Señor, gracias. Le decía gracias a Dios. Gracias, le decía. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esto que a nosotros nos agobiaba, esto que decíamos, ¿cuándo lo vamos a poder juntar ese dinero? ¿Cuándo lo vamos a poder sacar? Dios me hizo ver que si uno se pone, que si uno tiene fe y uno se activa, ¿sí? en las cosas que nos están aconteciendo, lo podemos lograr.
hizo entender, cuanto más estás apretada, es porque estoy queriendo algo más, es porque quiero que conozca que puedes llegar a más. Y podíamos entender, y por eso Dios me ministraba, todas las cosas ayudan a bien. Lo más pequeño que me acontece, ahora ¿sabe qué hago? Por más problema que sea, miro y busco el lado bueno. Y a mi esposo le decía, cuando él salía, le digo, el lado bueno, busca siempre el lado bueno. Porque si nosotros nos paramos en el lado malo, nos vamos a terminar frustrando, nos vamos a terminar desalentando de muchas cosas, quizás emprendimiento, proyecto, trabajo. ¿Sí? ¿A cuánto le ha pasado que están contentos, voy a entrar en un trabajo y se encuentran con que el patrón es malísimo, se llevan mal y ya uno se bajonea, ya uno empieza, no, en este trabajo voy a durar poco, o que quizás la paga comienza siendo poco? A mí me ha pasado muchas veces, pero sabe que uno siempre tiene que buscar el lado bueno, o sea, la palabra que dice, todas las cosas me ayudan a bien. O me querés dar una enseñanza, Señor, o querés corregir algo de mí, o querés cambiar mi carácter, o me querés hacer ver que puedo más, o algo tiene que pasar con esa situación en mi vida, algo tiene que acontecer. Si su palabra lo dice, que todo, si su palabra lo dice que todo es todo, por más malo que sea, en el momento es malísimo, no lo vamos a poder entender. Muchas situaciones, muchas cosas que se nos salen de las manos, no lo vamos a poder entender. Pero cuando nosotros nos sentamos y decimos, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que debo aprender de esto? Es allí cuando viene la luz, es allí cuando se corren los velos. Y saben que lo miramos desde otro punto de vista. Es diferente. Lo miramos bajo la lupa, ¿sí? Como dicen, con la lupa de Cristo. Es diferente. Mi situación es diferente cuando yo lo miro desde el lado de Cristo. La situación del apóstol Pablo era diferente, porque él entendía lo que le estaba aconteciendo. Él entendía que las cosas, todo lo que le acontecía, le ayudaban a bien. Él tenía que sacar de todo lo malo algo bueno. Cuando estuvo en la cárcel, ¿sí? Cuando estaba Pablo y Sila, que ellos comenzaron a orar y a cantar himnos, y sucedió lo extraordinario de Dios, el milagro, ¿sí? Que dice que vino como un terremoto, como un estruendo, y que las cárceles se abrieron. Ellos estaban allí en lo más profundo de las cárceles, pero ellos estaban adorándole a Dios, ellos estaban cantando. Y yo me quería poner en sus zapatos y digo, Señor, pero qué debilucha que muchas veces soy. Qué débil, porque realmente, si me ponía un segundo a pensar en las cosas que han vivido realmente estos varones, muchas veces no les llegamos ni a los talones. Digo, Señor, qué tremendo. En este tiempo, ¿cómo vivimos? En este tiempo que vivimos un tiempo acelerado, un tiempo que todo nos genera una ansiedad. Un tiempo que todo nos genera una ansiedad porque, por ejemplo, a mí le sigo contando, porque Dios me ministraba con lo que me pasaba a mí. Se me rompió el lavarropa, el lavarropa, y ahora se me juntaba ropa y eso ya me generaba un estrés y ya decía, ¿cuándo voy a lavar? Y averiguaba los lavarropas, estaban 1 millón para arriba. Y encima yo ya no quería comprarme el vaivén, no, Señor, yo quiero un automático. A Dios. Hasta en eso. Y sabe que dije, voy a esperar en Dios. Creo que no sé, como un mes más o menos estuve lavando manos y decía, voy a esperar en Dios, voy a seguir esperando, porque no se me daba. Y yo decía, por algo no se me da. Y sabe que una amiga que tengo cambió su lavarropa y me dice, Yani, ¿te compraste lavarropa al final? Le digo, no, estoy esperando todavía. Dice, cambié el lavarropa, que te regalo el mío, me dice. Un lavarropa automático. Y sabe que yo dije, gracias Dios, sabe que yo le doy gracias a Dios, ando todo el día dándole gracias a Dios. Aún por las cosas que me pasan, porque aunque usted diga,
algo tonto, algo sencillo, para mí era mucho, tener que estar lavando ahí a mano, hace mucho lo hacía. Es como que uno, y yo decía, ¿cómo estamos en este tiempo, no? ¿Qué hubiera sido si estábamos en el tiempo de Jesús, que las mujeres lavaban a mano? Que ni se estresaban si se les rompía la ropa porque no existía, ni se estresaban si se les juntaba ropa porque ellos ya estaban acostumbradas, ¿sí? Se nos rompe la cocina, ¿qué voy a hacer? En ese tiempo digo yo, Señor, hacían fuego a leña. Y hoy nosotros nos estresamos, se nos rompe el celular, y todas las cosas nos generan un estrés, nos generan una ansiedad. Todas las cosas, el sistema de este mundo nos ha llevado a un nivel que todas las cosas nos preocupan. Hay tantas cosas. No tenemos wifi, queremos el wifi. No digo que esté mal. No digo que esté mal querer un lavarropa automático. Yo lo quería, no digo que esté mal, pero ¿saben lo que analizaba? Cómo las cosas, ¿no?, han ido avanzando y tantas cosas nos han desenfocado, ¿no? Y por eso digo que es de mi lucha, me decía a mí misma, porque ¿cómo puede ser que un lavarropa me estrese? ¿Cómo puede ser que tal cosa se me rompió y me estrese? ¿Cómo puede? Yo digo, Señor, somos privilegiados, porque hoy tenemos todo lo que en ese tiempo, ¿sí? El apóstol Pablo en una cárcel, no sé cuántos días durmiendo en el piso, quizás con la mano así, con el pie así, no lo sé cómo lo ponían en ese tiempo, ¿sí? Y nosotros nos estresamos con tantas cosas, nos queremos quizás comprar una bicicleta, nos estresamos porque no alcanzamos, nos queremos comprar un auto y nos ponemos mal porque no lo alcanzamos, queremos tantas cosas y que viene una ansiedad en nuestra vida, ¿sí? Vienen tantas cosas. Digo, Señor, en este tiempo, como el sistema de este mundo nos ha llevado a un nivel de quererlo todo, de querer alcanzar todo, y que todo muchas veces nos hace poner mal, nos hace poner ansioso por querer alcanzar cosas, ¿sí? Por ejemplo, la escuela, cuántas cosas que hay que comprarle ahora, cuántas cosas que tienen que tener los chicos. Tantas cosas que el sistema de este mundo, ¿no?, en este tiempo, la tecnología ha avanzado tanto, ¿sí? Y que genera en el mundo una ansiedad. La gente anda ansiosa, la gente quiere alcanzar, ¿sí? No nos alcanzamos a acostumbrar quizás a una tecnología que salió y ya salió la otra, ¿sí? No alcanzamos a aprender algo que ya salió otra cosa, ¿sí? Y yo analizaba esto, qué ansioso que muchas veces estamos, ¿sí? Que cosas que a nosotros nos dañan tanto en este tiempo, nos frustran tantas cosas que queremos alcanzar, nos pone mal, ¿sí? Hablo por mí porque esto de lavarropa me ponía, que decía, Señor, voy a esperar, pero mientras tanto yo tenía que lavar. Mientras tanto tengo 2 hijos, 3, y yo tenía que lavar, y saben que muchas veces se me juntaba, y es una cosa que a mí no me gusta lavar. Lo sabe mi esposo, lo saben mis hijos, ¿sí? Y una cosa tonta que uno puede decir. Pero yo le di gracias a Dios y le dije, Señor, gracias, porque tú me hiciste aprender a esperar y yo recibí la bendición. ¿Sí? Y de todo eso que Dios me hacía analizar y pensar, y podía pensar en esto, ¿no? Que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que somos llamados a cumplir su propósito. Y somos muchas veces, somos gente, yo decía, Señor, somos gente de esta tierra, que somos pasajeros, pero estamos en esta tierra, vivimos en este sistema, ¿sí? No vamos a pretender quizá en este tiempo usted a ponerse a hacer fuego, porque hoy ya se usa la cocina a gas, ¿sí? ¿A cuánto le ha pasado que se ha quedado sin gas y capaz que no tiene la plata para comprar el gas? ¿Sí? Y viene uno y no tengo la plata, y mis hijos tienen hambre, ¿y qué voy a hacer? Y tengo que salir a pedir prestado, ¿sí? Somos gente que vivimos en este mundo, somos gente que obviamente necesitamos, pero yo a lo que voy, que muchas veces pequeñas cosas a nosotros nos ponen ansiosos, o a nosotros nos ponen en una posición, no puedo alcanzar lo que el otro quizás ya alcanzó, no puedo comprarme lo que el otro ya se compró, ¿sí? Y cosas que van generando en nosotros, en nuestras vidas,
quizás una frustración, un pensamiento de fracaso, un pensamiento de que nosotros decimos no voy a poder, me sucede esto, se me rompe una cosa, arreglo, se me rompe la otra y tantas cosas que nos pasan. Pero yo podía entender esto. Con lo que nos estaba aconteciendo a nosotros entendía, Señor, tú estás queriendo hacernos entender cosas a nosotros. Estás queriendo hacer que nosotros podamos crecer en áreas que quizás no hemos crecido, en áreas que quizás nos cuestan, en áreas que el esperar, por ejemplo, a mí era una cosa que me costaba horrores. Yo quería algo y yo como sea, lo tenía que tener. ¿Sabe que Dios ahora me enseñó a esperar? Y a esperar en Él. Amén. Y sabe que pude ver en este tiempo que el esperar en Él es mucho mejor. Que el poder esperar en Él, cualquiera sea la situación, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el problema, es mucho mejor. Porque uno cuando actúa muchas veces actúa por impulso, actúa por emociones, actúa porque uno lo quiere ya o porque uno cree que lo necesita ya. Yo podría haber dicho, lo necesito ya. Me podría haber encuentado y después estarle llorando a Dios que no podía pagar esa cuenta, por ejemplo. Pero así llevémoslos a toda el área de nuestra vida. ¿Cuántas cosas que nos acontecen y nosotros actuamos? Nosotros decimos ya, lo quiero ya. Hay una ansiedad que muchas veces viene a nuestra vida. Pero que podamos entender en este tiempo, primeramente para mi vida, que lo estoy practicando en este tiempo, el esperar en Dios. Señor, yo espero en vos. Señor, yo espero en vos. Porque todo lo que tú hagas lo vas a hacer mejor que yo. Porque tus pensamientos son más altos que los míos. Y sé que tú tienes pensamiento de paz y no de mal. Amén. Y para cada una de nuestras vidas es así. Yo solamente le quería compartir esto que Dios estuvo hablando en estos días, en este tiempo a mi vida, ministrándome mi vida con cada cosa que le contaba. Quizás para usted sea algo sencillo o sea algo que quizás no le cueste a usted, pero a mí sí me costaba. El esperar me costaba mucho, ¿sí? El poder sacar del problema, ¿sí? Lo bueno me costaba mucho. Pero hoy Dios me habla y me hace entender y me dice, tenés que comenzar a hacerlo. A ver del problema y de la situación sacar lo bueno. Su palabra dice, retengo lo bueno y desecho lo malo. Amén. Y va a ver que cuando usted pueda hacer esto, ¿sí? Usted lo va a mirar desde otro punto de vista el problema. Va a entender, esto está en Dios. Saco lo de Dios de esto. Saco lo bueno de parte de Dios. Amén. Y que cada día podamos ser dependientes de Él. ¿Sabe que Dios me hablaba acerca de esto de ser dependiente de Él? Hay una palabra en Mateo 18 que habla de ser como niño. Sí, se lo voy a leer. No sé si tengo... Dice la palabra que... La voy a buscar y se la voy a leer. Porque esta palabra habla acerca de ser como niños. Amén. De que nosotros podamos ser como niños. Mateo 18:1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y sabe que meditaba en esta palabra, ¿sí? Una reflexión que Dios me dio hace un tiempo para mi vida, de cómo es un niño. Si usted mira cómo es un niño, primeramente el niño es dependiente de papá y mamá.
¿no? Un niño no se maneja solo por la vida. Usted no va a ver un niño que ande por allí manejándose solo, por ejemplo, Selim. Él es totalmente dependiente de nosotros, para vestirse, para desayunar, para comer, para levantarse, para llevarlo a la escuela. Y yo pensaba como un niño, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ¿sí?, que esta palabra, que nosotros debemos ser como los niños, solamente en perdonar y poder, como los chicos, que se pelean en 5 segundos, están jugando de nuevo. Y sabe que el niño es dependiente totalmente del padre y de la madre. Y yo podía ver que nosotros debemos ser como niños para poder entrar a los reinos, para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Y un niño, ¿qué hace? Por ejemplo, cuando un niño está mal, ¿a dónde va? Va a mamá y a papá. Un niño cuando está triste, lo primero que hace es ir a los brazos de papá y de mamá. Cuando le acontecen dificultades, cuando tiene problemas, ¿sí? Cuando hay cosas que no la puede manejar solo, lo que hace el niño va a los brazos de papá y a mamá. Es totalmente dependiente del padre o de la madre. Y yo creo que nosotros debemos ser como niños, porque debemos ser dependientes totalmente de Dios, ¿sí? En lo que nos acontece, cada problema, cada situación. Y sobre todas las cosas que yo podía ver en un niño, una cualidad de un niño, ¿sí? Que un niño es obediente al padre, que un niño, cuando el padre le dice algo, acata, ¿no? En una casa, por ejemplo, lo que el padre le dice, lo que la madre le dice, ¿sí? Un niño eso es lo que hace. Y lo que más me llama la atención a mí de los niños es eso. Cuando está triste, cuando Selim está mal y dice, estoy triste por esto, o quiero esto y quiero lo otro, viene hacia mí y yo lo puedo abrazar y él se puede sentir en paz conmigo. Él puede sentir que los padres lo protegen, ¿sí? Y yo creo que nosotros debemos ser como niños, como dice su palabra. Debemos ser como niños porque debemos ser totalmente dependientes de Dios. Para todo, para comer, para vestir, para andar, para presentarle cada situación a nuestro Dios. Porque eso es lo que hace un niño. Eso es lo que hace un niño de 3, 4 años, 5 años, ¿sí? Totalmente todo el tiempo está allí. Selim, por ejemplo, cuando se despierta a la mañana, él dice, él quiere saber que yo estoy ahí. Si yo le digo qué, él sigue durmiendo un rato más. Pero si yo no le contesto, él sale a buscarme, él dice, ¿y dónde estaba? ¿Y dónde te fuiste? Y se siente que como que lo abandoné, o se siente como que no estoy, no se siente protegido. Entonces yo analizaba, podía ver en mi hijo, mi propio hijo, cómo nosotros debemos ser. Cuando nos levantamos, cuando estamos allí, Señor, ¿estás? Señor, nuestros hijos se comunican todo el tiempo con nosotros. Y sabe que yo en estos días, cuando Dios me ministraba, ¿no?, con todas las cosas que me estaban aconteciendo, podía hacer de esta forma, estar hablando allí con Dios, Señor, y conversando con Dios y preguntándole cosas y hablando con Él. Ser dependiente de Él, ser humilde porque los niños son humildes, ¿sí? Ser sencillo porque los niños son sencillos. Así que esta es la palabra que hoy le compartía, amén, para que podamos sacar de todo lo malo que nos acontece, la parte buena. Pensar lo que hacía el apóstol Pablo, pensar lo que hacía el Señor Jesús. No renegaban con lo que le pasaba, sino que ellos podían ver lo bueno de todo lo malo. Amén. Y que podamos ser nosotros dependientes totalmente de nuestro Dios, ¿sí? Como niños, para alcanzar el reino de los cielos, ser como niños. Como niños. Mirar a nuestros hijos, mirar allí a los niños, mirar a nuestros sobrinos y aprender cómo es el niño. El niño está todo el tiempo ahí, papá, necesito esto, necesito lo otro, ¿sí? Dando abrazos, dando besos. Eso también lo tenemos que aprender de los niños. Póngase de pie en esta noche, vamos a orar.
Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Primera